Hola, les saluda Kirsten de Hablemos Basura. Si tienen medicamentos viejos o vencidos en su casa, este fin de semana los pueden ir a tirar de manera segura y eficiente en los centros de recolección. Este sábado, 25 de octubre, de 10 de la mañana hasta 2 de la tarde, se llevará a cabo el día de recolección de medicamentos. Se pueden llevar a estos sitios de entrega que ves en la pantalla. Escanea el código QR para más información. El servicio es gratuito y confidencial. También puedes deshacerte de tus medicamentos viejos o vencidos en tu casa de manera segura. ¿Te acuerdas de este episodio de Hablemos Basura? Por suerte, el CSB creo que ofrece también lineamientos para desechar correctamente de los medicamentos en casa, ¿verdad, Yuri? Sí, lo que pueden hacer es tomar la medicina que está expirada y ponerla en una mezcla indeseable, por ejemplo, como la arena de gato, los granos de café, o recibir un kit gratuito del CSB para poder deactivar la medicina. Excelente. Buenísimas alternativas para los que están cuidando seres queridos en casa o quieren que los medicamentos vencidos no estén al alcance de los niños. Es fácil, seguro y así protegemos la salud de nuestra comunidad.